Estimado alumno, en el día de hoy comenzaremos el examen físico del sistema cardiovascular. En la actualidad, la tecnología en constante desarrollo ha introducido una gran cantidad de métodos para el estudio del sistema cardiovascular. El ecocardiograma, ya en la actualidad con imágenes en 3D, las pruebas nucleares, la resonancia magnética, nos brindan datos cada vez de más valor, pero que nunca podrán sustituir los datos recogidos en un adecuado examen físico. Esto nos va a permitir en la mayoría de los pacientes no solo un correcto diagnóstico, sino una estratificación del riesgo según la severidad de los síntomas y signos encontrados, así como nos permitirá lograr definir el real estado de la salud de los mismos. Para esta actividad en el día de hoy nos acompaña con muchísimo gusto el profesor Marcos Antonio Rodríguez García, en su momento alumno nuestro y hoy eminente cardiólogo del Instituto Nacional de Cirugía Cardiovascular. Para que todos los seres vivos puedan mantener sus procesos vitales, se requiere de un aporte constante de nutrientes y de oxígeno, siendo al mismo tiempo retirados de las células los productos finales de su metabolismo. El vehículo empleado para este transporte lo constituye la sangre, la cual se pone en movimiento gracias al trabajo del corazón, el que actuando como una bomba recibe la sangre del sistema venoso durante su reposo, momento conocido también como diástole, y la impulsa hacia el sistema arterial durante su contracción, momento también conocido como sístole. Haciendo un breve recuento anatómico, sabemos que el sistema cardiovascular está formado por el corazón, un sistema arterial y un sistema venoso. Este es central y periférico, distribuidos por todo el organismo. El corazón, por su parte, está rodeado por un pericardio con sus dos hojas, visceral y parietal, con una pequeña cantidad de líquido entre ellas, de aproximadamente 30 mililitros. Presenta además 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, separadas por tabiques y comunicadas por las válvulas tricúspide y mitral. Los ventrículos, además, 2 válvulas ubicadas en los tractos de salida, que se comunican con el sistema arterial pulmonar y el sistema arterial periférico, léase la aorta, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica, respectivamente. Remitiéndonos a la entrevista médica, primer capítulo de esta multimedia, debemos recordar que en el acápite interrogatorio por aparatos fueron explorados los síntomas y signos más frecuentes en el aparato cardiovascular. Por ejemplo, la disnea, el dolor precordial o las molestias en el pecho, la cianosis, el síncope, las palpitaciones, los edemas de tipo cardiogénico, la tos, la hemoptisis y la fatiga. Al igual que fue visto en el examen físico del sistema respiratorio, el examen físico en el sistema cardiovascular va a tener 4 técnicas. La inspección, a su vez dividida en inspección estática e inspección dinámica, la palpación, la percusión y la auscultación. Todas ellas, como veremos, se imbrican y complementan a la hora de realizar el diagnóstico de una patología cardiovascular, ya que los mismos elementos patológicos encontrados en alguna de las maniobras realizadas darán signos en otras de ellas y deberán ser corroborados. Por ejemplo, ante un paciente cianótico con deformidad precordial, latido paraesternal izquierdo visible y palpable, soplo sistólico en foco pulmonar, clic de eyección aórtico, segundo ruido único a expensas del componente aórtico, cuarto ruido derecho, probablemente pensamos en una tetralogía de Fallot. Por otro lado, ante un paciente caquético con edemas en miembros inferiores, latido de la punta desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, choque de la punta hiperdinámico, al cual se le palpa un impulso apical diastólico, tendrá la ocultación un tercer ruido cardíaco y probablemente un soplo sistólico de insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo mitral. Todo esto nos hace pensar en la posibilidad de una miocardiopatía dilatada, quizás de causa isquémica por la alta frecuencia de la misma. Comenzando la inspección, empezaremos por la inspección estática,
donde vamos a observar una diversidad de signos que nos harán sospechar que el paciente presenta una enfermedad cardiovascular, así como nos acercarán a su diagnóstico. Lo primero a valorar es el aspecto general, la complexión, el aspecto general del paciente, malnutrición o carencia propia de insuficiencia cardíaca terminal, presencia o no de palidez, de cianosis, fatiga respiratoria, ortopnea, distensión de las venas del cuello, si el paciente tiene dolor en la posición que adopta, en cuál posición se encuentra menos molesto, si está sentado en el caso de la insuficiencia cardíaca o inclinado hacia adelante en el caso de una pericarditis. Además debe ser observado el hábito corporal, la presencia o no de obesidad, las características de enfermedades típicas como el síndrome de Marfan, en donde observaremos extremidades extraordinariamente largas, la presencia de estigmas, por ejemplo, de enfermedades endocrinas que causan afectaciones cardiovasculares. Un ejemplo típico, el síndrome de Cushing, donde observamos fascia de luna llena, jiba dorsal, acromegalia y otros síntomas y signos. Posteriormente examinamos la cabeza, la cara y los ojos, buscando estigmas de enfermedades que afecten el aparato cardiovascular, como el caso del hipo o del hipertiroidismo, buscando fascia inexpresiva, pérdida de la cola de la ceja, ojos saltones o la presencia del signo de Muset, que consiste en asentir ligeramente con la cabeza a cada latido cardíaco, condición típica de la insuficiencia aórtica severa. En el cuello buscamos la ingurgitación yugular, característica del aumento de la presión venosa y por lo tanto del estado de las presiones en la aurícula derecha. Examinamos la piel y las mucosas del paciente, fundamentalmente la coloración de la piel, donde es importante buscar la presencia de cianosis, la cual puede ser tanto un síntoma referido por el paciente como un signo. Además, debemos definir su intensidad. La cianosis, como sabemos, consiste en un tono azulado de la piel y las mucosas. La presencia de cianosis indica una desaturación de oxígeno en la sangre con un aumento de la hemoglobina reducida, o bien la existencia de pigmentos anormales en la sangre que irriga las zonas cianóticas. Para que sea vista clínicamente, la cianosis precisa que los pacientes tengan una saturación de oxígeno del 85% o menos en la sangre. El simple hecho de encontrar cianosis en un paciente nos indica la posible existencia de alguna cardiopatía, generalmente congénita, con mezclaje de sangre arterial y venosa, cortocircuito derecha-izquierda o el desarrollo de hipertensión pulmonar. Existen dos tipos de cianosis. La cianosis central se caracteriza por disminución de la concentración de oxígeno en la sangre arterial. Y la cianosis periférica, que habitualmente es secundaria a una vasoconstricción cutánea producida por una disminución del gasto cardíaco o por la exposición al frío. Si aparece solamente en una extremidad, habrá que pensar en una obstrucción arterial o venosa localizada. Cuando es fundamentalmente en las manos, hace pensar en el fenómeno de Raynaud, donde la coloración de los pulpejos de los dedos pasa por la triple fase de palidez, cianosis y rubicundez ante la exposición al frío. Es necesario examinar las extremidades. Por ejemplo, la aracnodactilia es característica del síndrome de Marfan. Al cerrar la mano, el pulgar sobresale del lado cubital de la misma. El enrojecimiento sistólico de los lechos unguiales, conocido como signo de Quincke, anuncia insuficiencia aórtica y se detecta arrojando un haz de luz sobre las puntas de los dedos. Debe observarse también la posibilidad de cianosis diferencial, con extremidades superiores de color normal y las inferiores cianóticas, lo que indica patologías congénitas como la interrupción del arco aórtico, donde la circulación de los miembros inferiores es a través de un ductus permeable
y la sangre es a tipo no oxigenado. Debe inspeccionarse también la presencia de dedos en palillos de tambor y de uñas en vidrio de reloj. Son característicos de la hiposaturación crónica de oxígeno. Los nódulos de Osler son lesiones cutáneas, eritematosas, pequeñas, blandas y de color violáceo, causadas por microembolias sépticas. Aparecen sobre todo en los pulpejos de los dedos, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, y sugieren la posibilidad de endocarditis infecciosa. Las lesiones de Janeway son lesiones hemorrágicas, ligeramente protuberantes. Junto a las petequias son características también de endocarditis infecciosa. Deben ser visualizadas en la inspección la presencia de varices y de microvarices que indiquen una insuficiencia venosa periférica y la presencia o no de edemas en miembros inferiores u otras zonas, lo que después constataremos en la palpación. Para el caso de los edemas, la localización del edema es un dato importante. Su localización unilateral en una pierna normalmente viene causado por trombosis venosa profunda o por alguna celulitis. El edema que se hace más intenso al final del día es característico de la insuficiencia cardíaca congestiva y de la insuficiencia venosa crónica bilateral. El de origen cardíaco, por su parte, será simétrico. El de la insuficiencia venosa crónica será de la pierna afecta. Debe ser diferenciado también el edema en miembros inferiores por sus características semiológicas. El edema cardiovascular generalmente es duro, discretamente doloroso, de difícil godet, a diferencia del edema renal, que es blando, mantequilloso, frío y de fácil godet. Lo mismo ocurre con el edema hipoproteinémico por afectación hepática, que también tiene fácil godet. Cuando el edema se limita al cuello, la cara y la parte superior de los brazos, puede estar asociado a un síndrome de vena cava superior, con obstrucción de esta generalmente por un carcinoma pulmonar. Si encontramos edema en las piernas del paciente, después que éste pase mucho tiempo sentado, sobre todo en los ancianos, esto puede ser debido a un simple éxtasis y no tener significado patológico. Deben ser exploradas también la presencia de flictenas, de úlceras, de gangrena focal, de gangrena seca, de gangrena húmeda, teniendo en cuenta que esta predomina en los diabéticos y en los pacientes con tromboangeitis obliterante. La gangrena húmeda no solo se caracteriza por la infección del tejido necrótico, sino que en ella encontramos siempre cierto grado de infección del tejido adyacente. Si exploramos más profundamente, hallaremos tejido viable que está edematoso y del cual fluye un fino exudado serosanguinolento. Es en este tejido viable donde la bacteria patógena se desarrolla. Es preciso también en el examen físico del sistema cardiovascular inspeccionar tórax y abdomen. Debe comenzarse observando la frecuencia y regularidad de la respiración, así como el esfuerzo que requiere el paciente para respirar. La forma del tórax es también importante. Deben buscarse deformidades precordiales, abombamientos, pectus excavatum, cifoescoliosis u otras anomalías de la pared torácica, también descritas en este multimedia en el capítulo de examen físico regional. Debe descartarse la posibilidad de haber circulación colateral en cualquier zona del cuerpo que nos hable de obstrucciones arteriales. En especial se debe buscar en el tórax,
por las colaterales características de la coartación aórtica para suplir la circulación de las zonas inferiores a la coartación. Hasta aquí, grosso modo, la inspección estática. Comenzamos ahora con la inspección dinámica, fundamental en el examen físico de cardiovascular. Lo primero a visualizar es el latido o choque de la punta, que puede o no ser visible. La inspección del choque de la punta permite fijar su localización, forma, intensidad, extensión, frecuencia y ritmo. Normalmente en el adulto el choque de la punta se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, en el caso del niño en el cuarto y en el caso del anciano en el sexto, sobre la línea medio clavicular. Un choque de la punta desplazado hacia arriba puede verse en pacientes pícnicos, obesos o al final del embarazo, o en el caso de una hipertensión intraabdominal por ascitis, grandes hepatomegalias, quistes gigantes del ovario u otras patologías que ocupan el interior del abdomen. Un choque de la punta desplazado hacia abajo puede verse en el caso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde la punta llega hasta el sexto o hasta el séptimo espacio, y cuando el corazón es rechazado por un proceso aórtico, como vemos en el aneurisma de la aorta torácica posterior. Y el choque de la punta desplazado hacia la izquierda, por fuera de la línea medio clavicular y hacia abajo, llegando hasta el sexto o hasta el séptimo espacio, se ve en la dilatación del ventrículo izquierdo, además de desplazar a la izquierda en la hipertrofia y en la dilatación de la aurícula o del ventrículo derecho, o en la retracción fibrosa o atelectásica del pulmón izquierdo. El choque de la punta desplazado hacia la derecha recuerda la presencia de abundante líquido o aire dentro de la cavidad pleural izquierda, y puede verse también por la fibrosis pulmonar o por la retracción atelectásica del pulmón derecho. Podemos encontrar un latido negativo. El choque de la punta se deprime paradójicamente en cada sístole ventricular. Esto se observa en la hipertrofia del ventrículo derecho. El latido de la punta puede también ser en escalera. Aquí se ven dos latidos débiles en vez de uno. Esto se observa cuando ocurre pérdida del tono cardíaco. O el latido de la punta ser en cúpula, donde vemos un choque intenso, vigoroso, que es el choque en cúpula de Barr. Esto aparece en las grandes hipertrofias del ventrículo izquierdo en el caso de una insuficiencia aórtica. O el latido de la punta puede ser también universal. En este caso toda la pared precordial es proyectada hacia adelante. Aparecen en la gran hipertrofia ventricular o por un tumor retrocardíaco o prevertebral. El latido de la punta, además de en la posición de decúbito supino, debe ser explorado al sentarse el paciente o al ser este acostado en decúbito lateral izquierdo, momento en que el corazón se aproxima más a la pared torácica. El latido epigástrico puede o no ser visible. Si lo es, puede observarse en los individuos delgados, en la insuficiencia aórtica, en la persistencia del conducto arterioso y en otras enfermedades que presenten gran presión diferencial. Se observa además en el hipertiroidismo, en el enetismo cardíaco por esfuerzo físico y emociones en sujetos sanos. Menos frecuente, el latido epigástrico está ligado a la existencia de pulso hepático de origen ventricular cuando existe una insuficiencia de la válvula tricuspide. El latido epigástrico puede también verse como un latido epigástrico negativo en el caso de las hipertrofias del ventrículo derecho.
debe ser visualizada la posibilidad de la existencia de un latido supraesternal que constituye una pulsación sistólica en el hueco supraesternal que nos indica que existe una dilatación de la aorta ascendente, ya sea por un aneurisma de ella o por dilatación postestenótica en el caso de la estenosis aórtica o en el caso de una coartación de la aorta. Deben ser buscados también los latidos a nivel carotídeo. Por ejemplo, la característica danza arterial en el cuello propia de la insuficiencia aórtica. También debemos explorar, además de los pulsos arteriales, el pulso venoso. Este es el extremo oscilante de la porción proximal distendida de la vena yugular interna y refleja la dinámica del retorno venoso del corazón. Se examina presión venosa central y forma del pulso. Se debe examinar en la posición en la que las oscilaciones venosas sean máximas. Se coloca al paciente horizontal y se incorpora hasta los 90 grados. Generalmente se examina entre los 30 y los 45 grados. Se examina la presión venosa central y la forma del pulso. Se debe examinar en la posición en la que las oscilaciones venosas sean máximas. Se coloca al paciente horizontal y se incorpora hasta los 90 grados. Generalmente se examina entre los 30 y los 45 grados. Como resumen de todo lo antes dicho en la inspección, es fundamental, querido estudiante, que usted sea capaz de ver el choque de la punta, generalmente inspeccionado desde los pies del paciente o parado al lado del paciente en forma tangencial, y además desde esa misma posición ya usted ve la posibilidad de la existencia de cianosis, edemas, varices, microvarices, linfangitis o circulación colateral, así como la posibilidad de latidos epigástricos o danzas arteriales en el cuello o a nivel temporal. Hasta aquí hemos concluido la inspección, tanto estática como dinámica, del sistema cardiovascular. Comenzaremos ahora con la palpación. La mejor forma de apreciar las pulsaciones del corazón que se transmiten a la pared torácica es con el paciente acostado en decúbito supino y el médico situado a su derecha. En la palpación deben usarse las puntas o las yemas de los dedos y las palmas de las manos. La palma de la mano es más sensible a la vibración. La punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones. La palpación puede realizarse en distintas posiciones: en decúbito supino o con el individuo sentado, o en decúbito lateral izquierdo, para percibir mejor los fenómenos apexianos, o sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, en este caso para la mejor percepción de los latidos basales. El examen debe realizarse con el pecho del paciente completamente descubierto, idealmente en 30 grados, tanto en posición supina como en decúbito lateral izquierdo. Cuando se hace girar al paciente a la segunda posición, con el brazo izquierdo levantado sobre la cabeza, el corazón se mueve lateralmente de forma que es más fácil palpar los impulsos del ventrículo izquierdo, tanto normales como patológicos. La región subsifoidea, en la que se pueden palpar los impulsos del ventrículo derecho, conviene explorarla con el dedo índice, mientras que el paciente contiene la respiración. Mientras se realiza la palpación, es posible detectar molestias precordiales. Estas pueden ser por una esternocondritis u osteocondritis, también conocida con el nombre de síndrome de Tietze. En este caso, son un indicio importante
de que el dolor en el pecho no está asociado a una isquemia miocárdica. El explorador a continuación debe pararse a los pies del enfermo, palpando con su pulgar la región dorsal del pie, la región mariolar y la cara inferior de la tibia para descartar la presencia de edemas. Las características del edema fueron explicadas en el acápite inspección. El explorador con el dorso de su mano comprueba la temperatura de los miembros inferiores. El gradiente térmico distal es un signo importante de vasoconstricción periférica a buscar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Posteriormente, el explorador se parará a la derecha del paciente y palpará con la punta de 2 dedos el choque de la punta. Normalmente se localiza a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Se palpa mejor en decúbito lateral izquierdo y se debe buscar su posición así como su intensidad. En los crecimientos ventriculares, este se encuentra aumentado en intensidad. Cuando existe hipertrofia del ventrículo izquierdo, se siente un impulso sostenido durante toda la eyección y vemos retracción de la región paraesternal izquierda. Es frecuente que se pueda apreciar el movimiento de balanceo cuando se coloca el dedo índice de una mano en el ápex y la otra mano en la región paraesternal. Cuando es por dilatación del ventrículo izquierdo, el latido se desplaza más a la izquierda y hacia abajo. Y lo que sentimos es un impulso hipercinético fuerte. La existencia de un impulso doble hacia el exterior es característico de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, quienes también pueden presentar típicamente expansión cardíaca presistólica, ocurriendo de esta forma 3 movimientos distintos de la pared torácica por cada ciclo cardíaco. Se puede palpar un movimiento hacia el exterior diastólico durante el llenado rápido ventricular. Esto es un equivalente mecánico del tercer ruido cardíaco que se ve en corazones insuficientes o en valvulopatías como la insuficiencia mitral. El crecimiento del ventrículo derecho es más difícil de diagnosticar, pero en casos de crecimiento de esta cavidad podremos palpar con la palma de la mano un impulso paraesternal izquierdo y en caso de que no exista hipertrofia ventricular izquierda, un impulso negativo apical, o sea, una retracción sistólica. Cuando el ventrículo derecho se agranda significativamente, invade el ápex después de haber desplazado al ventrículo izquierdo hacia atrás. Palpe con la palma de la mano el foco tricuspidio, el foco aórtico, el foco pulmonar, el segundo foco aórtico o foco de Herb, el foco mitral y en general el área precordial. Con esta palpación pueden ser detectadas vibraciones por el cierre de las válvulas, impulsos paraesternales, thrill, que es la sensación vibratoria de un soplo, el cual nos habla de la intensidad de este, ya que el thrill es palpable a partir de un soplo de intensidad 4 o mayor sobre 6. El thrill sistólico del mesocardio suele reflejar la existencia de una comunicación interventricular, casi siempre de naturaleza congénita, encontrándose posteriormente a la ocultación el soplo de Royer. El thrill diastólico más comúnmente encontrado en clínica es el que se localiza en el ápex. Puede ocupar toda la diástole o solamente la presístole.
y es casi patognomónico de estenosis mitral. Las insuficiencias valvulares agudas generalmente no producen frío. Palpe con 2 dedos la horquilla supraesternal. El agrandamiento o aneurisma de la aorta ascendente o del callado de la aorta pueden causar pulsaciones visibles o palpables de la articulación esternoclavicular izquierda o derecha, además de causar un impulso sistólico en la horquilla supraesternal. Palpe con la punta de los dedos el latido epigástrico, el cual puede ser indicador de crecimiento del ventrículo derecho. Explore el reflujo hepatoyugular durante un tiempo aproximado de 60 segundos, haciendo presión sobre el hipocondrio derecho. La ingurgitación yugular, producto de esta maniobra, es un indicador de insuficiencia cardíaca. Comenzaremos ahora con la palpación muy importante de los pulsos arteriales. Comenzando por el pulso temporal. Pulso carotídeo. Pulso axilar. Pulso braquial. Pulso radial. Y pulso cubital para el caso de los miembros superiores. Debe recordar que el pulso arterial es el reflejo en el árbol arterial de la eyección del ventrículo izquierdo, por lo que las variaciones encontradas en él nos aproximarán a patologías cardíacas que afecten la eyección del corazón. La palpación debe ser bilateral y comparativa. El estudiante debe explorar primero un pulso temporal y luego el otro, siempre con la misma mano. Un pulso carotídeo y luego el otro. Nunca los pulsos carotídeos simultáneamente. La exploración de cada pulso debe durar aproximadamente 60 segundos. Después pasará a los pulsos de miembro superior antes vistos: axilar, braquial, radial y cubital, teniendo siempre en cuenta tomarlo en ambos miembros y comparativamente. Pasamos ahora a los pulsos del miembro inferior, comenzando por el pulso femoral. Pulso popliteo. Pulsos tibiales posteriores. Y pulsos pedios. Al igual que para el caso del miembro superior, en los miembros inferiores deben explorarse los pulsos en ambos miembros y después comparativamente. A manera de recordatorio anatómico, podemos decir que los pulsos temporales se palpan sobre las sienes, los carotídeos
por debajo del cartílago tiroideo. Son los únicos que nunca se palpan comparativamente. Los pulsos axilares se palpan con el brazo en abducción sobre la cabeza del paciente, presionando contra la cabeza del húmero. Los pulsos braquiales en el borde interno del bíceps, sobre el tercio inferior del brazo. Los pulsos cubitales en la superficie palmar de la articulación de la muñeca, por arriba y por fuera del hueso pisiforme. Los pulsos radiales se palpan con el dedo índice y del medio, formando una pinza con el pulgar. Los pulsos femorales se palpan a nivel de la ingle, a la altura del ligamento de Coppac o en el triángulo de Scarpa. Los pulsos popliteos se palpan con la rodilla del paciente en ligera flexión, los tibiales posteriores en el canal retromalleolar interno y los pulsos pedios en el dorso del pie por fuera del extensor propio del dedo grueso. Pasamos ahora a la medición de la tensión arterial. El estudiante debe recordar que la tensión arterial se mide con la técnica de Korokov en la posición de decúbito supino, en la posición de sentado y en la posición de pie. El paciente no debe haber fumado, ni ingerido café, ni bebidas alcohólicas, así como debe haber estado sentado en reposo durante los últimos 30 minutos. La técnica comienza palpando la arteria radial con la punta de los dedos de su mano no dominante. Posteriormente se enrolla el manguito completamente desinflado, cómoda y suavemente alrededor del brazo desnudo. El borde inferior del manguito debe estar aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima del espacio antecubital o flexura del codo. Y el centro de la bolsa de aire debe estar directamente encima de la arteria braquial o humeral. A continuación se infla el manguito mientras se palpa simultáneamente la arteria. Fíjese en el punto en el manómetro donde la pulsación de la arteria radial no se palpa más. Esto permite un estimado grosero de la presión sistólica. A continuación desinfle totalmente el manguito. Busque ahora la arteria braquial por palpación y coloque el diafragma o la campana del estetoscopio en este sitio. Cierre de nuevo la válvula en la bomba de aire e infle el manguito nuevamente, bombeando hasta que la lectura del manómetro esté 20 milímetros de mercurio por encima del valor sistólico estimado, obtenido por palpación. Lentamente desinfle el manguito mientras ausculta la arteria braquial a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Según el manguito se desinfla, fíjese en la lectura del manómetro. Cuando oiga el primer ruido de Korokov, esa es la presión sistólica. Lea la primera presión diastólica en el punto en que los ruidos se apagan. Lea la segunda presión diastólica en el punto en que el sonido desaparece completamente. Termine de desinflar completamente el manguito. Realice una segunda medida para comparar si la diferencia es mayor de 10 milímetros. Espere unos minutos y promedie con una tercera.
fundamental: repita la toma de la tensión arterial en el brazo opuesto y nunca olvide tomar la tensión arterial en ambos miembros inferiores. Tenga siempre en cuenta que el manguito debe dar una vuelta y media para la toma de la tensión arterial cuando se ubica sobre el brazo. En el caso de los pacientes obesos o en el caso de los pacientes que tengan alguna lesión en el brazo, pues el manguito puede ubicarse en el antebrazo, como se observa en el video, mientras que el diafragma del estetoscopio se ubicará sobre la arteria radial y se procede a seguir la misma técnica para la toma de la tensión arterial. Si los latidos que escucha los siente muy débiles, detenga la maniobra y ordene al paciente que durante 1 minuto o minuto y medio abra y cierre la mano y luego repita la toma de la tensión arterial y observará cómo puede precisar los valores de sistólica y diastólica a este nivel. Nunca debe olvidarse, al menos en la primera consulta del enfermo, tomar la tensión arterial también en los miembros inferiores. Ubique el manguito, como se refleja en el video, a nivel del muslo y la campana del estetoscopio a nivel del pulso popliteo y repita la maniobra hasta obtener los valores de presión arterial en el miembro inferior. Evidentemente, muchas veces el diámetro del muslo no permite utilizar el esfigmomanómetro convencional para estos esfigmomanómetros mayores diseñados. Podemos entonces tomar la tensión arterial del miembro inferior colocando el esfigmomanómetro sobre la pierna, enrollado a nivel de los gastrocnemios y ubicando la campana del estetoscopio a nivel del pulso o arteria tibial posterior. Se realiza la maniobra convencional y se toma los valores de sistólica y diastólica. Como se comprenderá, en muchas ocasiones a este nivel los tonos son bajos. Para subsanar esta dificultad, se le indica al paciente que flexione y extienda repetidamente el pie de forma tal de activar la circulación a ese nivel durante al menos 60 a 90 segundos. Y al término de este movimiento se repite el proceder obteniendo un tono mayor de los ruidos en la toma de la tensión arterial. El estudiante debe conocer que por convenio internacional la presión se toma siempre comúnmente en el miembro superior derecho, y debe conocer que en este miembro superior derecho la presión es aproximadamente 5 milímetros de mercurio más alta que en el miembro superior izquierdo, y a su vez la presión arterial tomada en los miembros inferiores como promedio es 10 milímetros de mercurio más alta que la tomada en los miembros superiores. Es imprescindible chequear la presión con el paciente
también sentado y con el paciente de pie, sobre todo para buscar la presencia de hipotensión ortostática, principalmente en ancianos que pueden sufrir de síncopes. Hasta aquí llega lo concerniente a los aspectos fundamentales en la palpación del examen físico de cardiovascular, donde, resumiendo, palpamos el latido de la punta, los 5 focos cardíacos, el latido epigástrico, el latido supraesternal, palpamos los miembros inferiores y las zonas declives, buscando la presencia de edemas, palpamos el abdomen y el tórax si existiera circulación colateral, para determinar si es una circulación colateral a tipo cava superior o cava inferior. Palpamos los pulsos temporales a un lado y al otro de la cabeza, y comparativamente carotídeos, nunca comparativamente, axilares, braquiales, radiales, cubitales, femorales, oblíteos, tibiales posteriores y pedios, a uno y otro lado del cuerpo y comparativamente, y tomamos frecuencia cardíaca y tensión arterial. Recordar que la palpación de los pulsos tiene una duración de 1 minuto en cada pulso, y recordar la técnica descrita de la toma de tensión arterial en la posición de decúbito supino, o con el paciente sentado o con el paciente de pie. Comenzamos ahora la percusión del aparato cardiovascular. Comenzaremos ahora la percusión del aparato cardiovascular con las modernas técnicas diagnósticas introducidas en la práctica de la medicina. La percusión cardiovascular ha perdido valor. Para determinar el tamaño del corazón, la palpación es un método mejor que la percusión. No obstante, si no encontramos latido de la punta, el extremo izquierdo del corazón se puede detectar con la percusión. Además, percutir un área con matidez en el área paraesternal inferior derecha puede ayudar en ocasiones a detectar un crecimiento notable de la aurícula derecha. También ayuda a detectar el situs visceral, importante en el diagnóstico de cardiopatías congénitas complejas, es decir, en qué lado se alojan el corazón, el estómago y el hígado. Recordemos que el situs puede ser solitus, sin anomalías, o puede ser situs inverso, todos los órganos ocupan un lugar invertido, o puede ser situs ambiguo, donde los órganos están en otras localizaciones. Existe una zona de matidez absoluta en el corazón por el contacto directo con la pared torácica, y existe una zona de matidez relativa, submatidez, producto de que el corazón se encuentra cubierto por las lengüetas pulmonares. Zona de matidez relativa o submatidez. Cubierto por las lengüetas pulmonares, determina el borde superior de la matidez hepática, comenzando a percutir desde la región infraclavicular hacia la base del tórax. Determina el borde derecho del área cardíaca, percutiendo en sentido transversal desde la línea axilar anterior derecha hacia el esternón, a nivel de los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto. Determine el borde izquierdo, percutiendo en sentido transversal y oblicuo desde la línea axilar anterior izquierda hacia el esternón,
y también en sentido vertical ascendente o descendente. Marque cada límite hasta configurar dicha área. En el borde derecho de la matidez relativa, coloque el dedo plexímetro en la dirección del eje longitudinal del tórax en el límite derecho y percuta avanzando en sentido transversal hacia la izquierda hasta encontrar matidez absoluta. Esta operación se realiza a nivel del cuarto y quinto espacios. Para determinar el borde izquierdo hacemos una operación similar, pero en sentido contrario. Siempre partiendo en forma paralela del límite izquierdo de la matidez relativa. La última técnica del examen físico cardiovascular es la auscultación. La mejor forma de llevarla a cabo es en una sala tranquila y silenciosa, con el paciente en posición cómoda. Antes de realizarla es necesario haber realizado la palpación y la percusión para así conocer la situación del corazón y del resto de los órganos. Se deberá realizar en 3 posiciones: en decúbito supino, en decúbito lateral izquierdo y sentado. Además de realizar maniobras con la respiración, como la inspiración profunda, apnea post-expiratoria, en dependencia de lo que busquemos en cada momento, sea la ocultación de los ruidos, la presencia de un soplo u otra cosa. En caso de taquicardia que dificulte la aparición del primer ruido, se deberá palpar el pulso carotidio, que ocurre inmediatamente después de este. Después que se haya identificado el primer ruido cardíaco, se deberá analizar secuencialmente de forma sistemática y metódica el inicio, mitad y final de la sístole, el segundo ruido, el inicio, mitad y final de la diástole, presístole, hasta volver al primer ruido. Se deberá realizar la auscultación tanto con el diafragma como con la campana, de acuerdo a las áreas y los soplos que busquemos. Se debe realizar la auscultación en todos los focos cardíacos. Foco aórtico en el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón. Segundo foco aórtico o foco de Herb en el tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón. Foco pulmonar en el segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón. Foco tricuspidio a nivel de la quinta articulación condroesternal a la izquierda. Y foco mitral en la punta, o sea, en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Además, se deberán auscultar otras áreas cardíacas, como las zonas paraesternales, la región infraclavicular, donde puede encontrarse el soplo de Gibson, característico de la persistencia del conducto arterioso. Es importante señalar que en caso de existir dextrocardia, mesocardia, situs inversus, la localización de los focos cambiará completamente. Comience la auscultación por el foco tricúspide, que es el de menos afectación. Luego puede pasar al aórtico, al pulmonar, foco de Herb y terminar en el mitral,
sucesivamente. Aproveche y evalúe la frecuencia cardíaca y el ritmo. Compare con el pulso radial. Identifique el primer y segundo ruido cardíacos, así como el primer y segundo silencio. Ausculte el mesocardio. Ausculte la horquilla supraesternal. Ausculte ambas regiones carotídeas. Ausculte los globos oculares. Ausculte la región epigástrica. Y ausculte las arterias renales en ambos flancos, derecho e izquierdo. Ponga el estetoscopio en el foco mitral. Sin levantarlo, ayude al paciente a ponerse en decúbito lateral izquierdo, conocido esto como posición de pachón. Ponga el estetoscopio sobre la base. Sin levantarlo, ayude al paciente a sentarse ligeramente inclinado hacia adelante. Pídale que expulse todo el aire contenido en sus pulmones. Para lograr la mejor percepción de los fenómenos basales, lo cual ocurre en el momento de apnea post-expiratoria. En el ciclo cardíaco encontraremos 4 tonos y 2 intervalos, que son la sístole y la diástole. El primer tono representa el cierre de la válvula aurículo-ventricular al comienzo de la contracción isovolumétrica en la sístole ventricular. La sístole ocurre entre el primer y el segundo tono. La diástole entre el segundo tono y el primero. El segundo tono representa el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar durante la relajación isovolumétrica en la diástole ventricular. Con estos dos componentes, primero el aórtico y después la pulmonar, es más breve que el primer tono. Componente aórtico es más fuerte que el componente pulmonar. El tercer tono es un sonido de baja frecuencia, se localiza en la punta, se acompaña de shock palpable, sonido de llenado ventricular. Puede ser fisiológico en la mayoría de los niños, funcional en procesos que aumenten la oferta diastólica o aumenten la presión de llenado, y patológico cuando se acompaña de insuficiencia ventricular, ya sea izquierda o derecha. Este tercer tono, cuando es patológico, se denomina galope ventricular. El cuarto tono es un tono auricular, por la contracción auricular, sonido de llenado ventricular por impacto de la corriente sanguínea. Es patológico cuando ocurre en presencia de hipertrofia ventricular, como en la estenosis aórtica o en la estenosis pulmonar, en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, en la hipertensión arterial y en la hipertensión pulmonar, y se denomina galope auricular. Los soplos cardíacos son originados por turbulencias en la corriente sanguínea a gran velocidad, originados por diferentes factores, como pueden ser el aumento de la corriente sanguínea a través de válvulas normales o patológicas, el paso de la corriente sanguínea a través de válvulas estenosadas
y el paso hacia atrás a través de una válvula insuficiente o un defecto congénito. En su estudio se debe tener en cuenta su intensidad, que depende de la amplitud de las vibraciones y se dividen en débiles o en fuertes. Según la clasificación de Levin, se clasifican del 1 al 6 números romanos. Grado 1, el soplo es malamente audible. Grado 2, es audible solo en silencio. Grado 3, moderadamente audible. Grado 4, soplo intenso, puede ya asociarse a thrill. Grado 5, soplo muy intenso, con thrill palpable. Y grado 6, se oye aún sin el estetoscopio. Además de la intensidad de un soplo, debe analizarse su tono o frecuencia. Y así son de alta frecuencia, se auscultan con la membrana del estetoscopio, o de baja frecuencia, se auscultan con la campana del mismo. Debe analizarse su timbre o cualidad, que depende de la forma de vibración. Así pueden ser musicales, aspirativos, sordos, ásperos, retumbantes y otros. Y debe analizarse su longitud o duración, que es la medida más útil de un soplo. Así son holosistólico, ocupan todo el primer silencio. Protosistólico, ocurren temprano en la sístole. Mesosistólico, ocupan la mitad del primer silencio. Telesistólico, aparecen al final de la sístole. Holodiastólico, ocupan todo el segundo silencio. Protodiastólico, aparecen temprano en la diástole. Mesodiastólico, aparecen a la mitad del segundo silencio. Y telediastólico o presistólico aparecen al final de la diástole. En la auscultación cardíaca, además de los soplos, puede aparecer un roce pericárdico, que es un sonido extracardíaco áspero, raspante, varía con la respiración y con los cambios de posición, siendo vibraciones irregulares de alta frecuencia, generalmente sistólicos, aunque cuando está completamente desarrollado el roce, tiene tres componentes: presistólico, sistólico y diastólico precoz. Hasta aquí llega el examen físico del sistema cardiovascular. Estimado estudiante, no queremos cerrar este acápite sin recordarle que, a pesar de que en el examen físico todos los sistemas y aparatos tienen igual importancia, por su prevalencia, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país, lo cual obliga a nuestro estudiante, desde las etapas tempranas de su formación, a obtener un amplio dominio del manejo del sistema cardiovascular.